dignidad ética. Entonces el apóstol Pablo le dice, le responde esto, le dice, ¿por qué tienen que hacerlo? Para que andéis como es digno. Para que andéis como es digno. Todos conocemos la palabra andar, ¿verdad? Tenemos nosotros la misma situación. Nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, hemos, ¿no es cierto?, en nuestro corazón lo llevamos a Él, pero cuando nos encontramos con la palabra andar, ¿verdad? ¿Cómo es andar? Siempre uno anda, ¿no es cierto? Eso es andar. Me está colocando atención, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es andar? Andar es dar pasos. ¿Puedo andar hacia atrás? Eso se llama retroceder. O sea, no es andar. Entonces, cuando el apóstol Pablo tiene que andar como el digno, tiene que avanzar con dignidad. Es lo que trataba de decirle a los de Colosenses. Tienen que andar siempre con dignidad. Que nadie pueda decir algo de ti, algo malo de ti. ¿Ya? Entonces, siempre se anda hacia adelante. Cuando nosotros creemos en esto, que nuestro Señor está en nosotros y somos dignos o andamos con dignidad, ¿ya? No se refiere solamente a lo que es material, sino que a su vida espiritual, a mi vida espiritual, a mi vida familiar, a nuestra vida, ¿no es cierto?, con quien nos reunimos cada día, en lo profesional, en todo, Él nos dice, compórtate con dignidad. Amén. Compórtate con dignidad. ¿Por qué? Cuando a veces nosotros decimos, pues yo soy cristiano, pero mi fruto o mi testimonio deja de ser o deja de ver que no soy un cristiano arrepentido. Entonces cuando Él dice, anden con dignidad, pero dando muchos frutos. O sea, no es una cosa nomás, yo voy a ser digno para caminar, pero los frutos tienen que ir mostrando mi dignidad. Amén. Que el Señor nos bendiga. ¿Ya? Entonces, debemos andar como es digno, debemos andar con frutos abundantes. Y saben una palabra que me llamó la atención mientras yo leía este mensaje: agradándote en todo. Yo me acordaba cuando yo pololeaba hace muchos años, cuando yo era pololeado, el hombre se veía más. ¿Qué es lo que hacía el hombre con su polola? Tratar de agradarle en todo. Esto, que la cosita, que antiguamente era la cartita. Siempre tratando de agradarle a aquella compañera, aquella novia, aquella polola, o a aquella señora, aquella esposa, en esos tiempos. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, seamos Colosenses, ustedes tienen que andar en dignidad, tienen que llevar mucho fruto, porque tienen que agradarle en todo a Él. Amén. ¿Me entienden? Amén. O sea, digo, podemos hacer todo lo que las dos partes primeras nos dice, ser digno, andar, ¿no es cierto?, con esa dignidad, dando fruto, pero si fallamos en agradarle a Él, también estamos pecando. O sea, las otras dos virtudes no nos sirven si no están las tres complementadas. Tenemos que agradar a nuestro Dios en todo tiempo y en todas las cosas. Entonces, llevando mucho fruto. ¿Por qué? Porque ahí, cuando nosotros somos eso, dice que estamos creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Que el Señor bendiga la iglesia. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros decimos, pero ¿cómo? ¿Por qué tendría que llegar fruto? Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Amén. O sea, el apóstol Pablo le decía, tienen que andar de esta forma, llevando fruto, pero ahora vamos viendo que es una ordenanza de la palabra del Señor. Somos hechura suya, ¿para qué? Para llevar buenas obras. O sea, tu testimonio tiene que ser de acuerdo a tu dignidad. Mi testimonio tiene que ir de acuerdo a lo que yo creo.
El futbolista entrena y es el mejor, y uno dice, usted nombra a un futbolista, esa bueno. Porque su profesión es eso. Su profesión es ser hijo de nuestro Dios. Mi profesión es ser hijo de nuestro Dios. Por lo tanto, debemos también llevar muchos frutos, buenas obras, por lo cual preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Que el Señor nos bendiga, hermano. ¿Ya? Entonces, muchas veces en los muelles existen estos, ¿cómo se llaman, pastor? Las crucetas, donde se amarra la espía del barco. No me acuerdo bien, pero existen unas crucetas así, que hacen fuerte y amarran ahí las espías. Muchas veces cuando la lancha quiere salvar, sacan eso, pero cuando el de la panga, ¿no es cierto?, se demora, porque es todo rápido, la lancha va y comienza a detenerse. Muchas veces nosotros, hermanos, cuando comenzamos a ver los gigantes que son grandes, las pruebas que son, o las dificultades que son grandes, quedamos atados al muelle. El andar, yo les decía que es hacia adelante, y nos atamos al muelle y comenzamos ahí, y nos conformamos con como cada día, y nos conformamos estar ahí amarrados al muelle. ¿Ya? Creemos en la gracia del Señor, creemos en el milagro del Señor que puede desatarnos de ahí, que Él puede hacer todas las cosas. Lo creemos, pero nosotros nos atamos al muelle y no queremos avanzar. Que el Señor nos bendiga. ¿Ya? Dice la palabra del Señor, hermano, que Él nos fortalece con su poder. La palabra poder en el griego significa dynamus. Y la palabra dynamus, cuando fue al español, significa poder, fuerza y potencia. Y esas tres palabras, hermanos, son la raíz para sacar la palabra dinamita. ¿Me entienden? Si usted ha tenido la experiencia de ver cuando hacen caminos, las carreteras, ¿no es cierto?, y cuando se encuentran con las grandes montañas o cerros, ¿qué es lo que hacen? Colocan dinamita y sigue avanzando el camino. Sigue la construcción del camino. Se encuentra con otro obstáculo, dinamita y ¡pah! Porque en la dinamita está el poder para destruir el obstáculo que está por delante. Que el Señor lo bendiga. ¿Cuál es tu roca? Si el Señor te ha entregado a ti y me ha entregado a mí el poder, la autoridad que viene a través de nuestro Señor Jesucristo primeramente, ¿no es cierto? Porque le hemos reconocido a Él y a través del Espíritu Santo que está en nosotros. Tú tienes el poder. Yo tengo la autoridad, tú tienes la autoridad. ¿Por qué la roca debería estarme deteniendo a lo que yo tengo que hacer? Si tengo la dinamita en mis manos. Pero a veces nosotros decía, quedamos atados al muelle porque nos conformamos diciendo, pero el Señor lo puede hacer. Pero el Señor lo puede hacer. Dios tiene poder para hacerlo. ¿Se recuerdan esa historia que se contaba cuando se estaba ahogando? La inundación. Dios mandó un palo, mandó un árbol, un bote, y nunca se quiso, no, Dios me va a salvar. Dios quiere que usted y yo activemos eso. Es usted que tiene que activar. Es usted que tiene que colocar la dinamita. Es usted que tiene que caminar en fe. Es usted y yo el que tenemos que avanzar. Que el Señor nos bendiga, hermano. Entonces, de esa forma, cuando creemos en eso, vamos a ir avanzando, vamos a ir creciendo, porque Él está en el control de todo lo que podemos hacer nosotros. Que el Señor nos bendiga. Entonces, cuando creemos en eso, hermano, creemos en que Dios es fiel. Y todas las cosas que nuestro Dios hizo fue por amor. No hay nada que Él no haya hecho, hermano, por amor. Que el Señor nos bendiga. Entonces, dice Pablo que fuimos trasladados de la potestad de la tiniebla, trasladados al reino de su amado Hijo. Él nos trasladó. La palabra potestad, hermano, en
la antigüedad era un señor, ¿no es cierto?, que tenía potestad sobre un esclavo. Era como el dueño del esclavo. O se le llamaba también la palabra mecenas. Él tenía esa autoridad. Él compraba esclavos en una cantidad de dinero, el mecenas, y los dejaba libres. Y sabe usted que los esclavos, siendo agradecidos con el que los compraba, pero ¿por qué me vas a dejar libre? Si tú me compraste, yo seguiré siendo tu esclavo. Entonces él dice, no, yo no quiero que tú seas mi esclavo. Yo te compré para que tú seas libre. Entonces él le decía, yo me voy a quedar, no como esclavo, pero por agradecimiento, me voy a quedar a servirte a ti. Que el Señor nos bendiga, hermano. Usted conoce a uno, yo conozco a uno, que por amor, no con plata, no con oro, derramó su sangre para comprarnos, porque éramos esclavos, para dejarnos libres. Pero ¿quién tiene la autoridad en sus manos? ¿Quién tiene la voluntad en sus manos de decir, yo te voy a servir, o yo no te voy a servir? Él ya lo hizo por nosotros. Él ya lo hizo, lo creemos. Cada uno lo recibió. Pero ¿quién tiene esa facultad de decidir si usted va a andar o no va a andar? Es cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. A veces queremos que Dios haga todo por nosotros, hermano. Cuando el pueblo estaba oprimido, siempre Dios usó personas, profetas, hombres que llamó para tener que hacer lo que el pueblo tuviera nosotros la tranquilidad de que Dios, nuestro Dios, estaba siempre con ellos. Entonces, no tenemos nosotros, hermano, como hijos del Señor, derecho a vivir derrotados, a vivir fracasados. No tenemos el derecho, hermano, de estar siempre ahí, que nos alienten, porque Él ya pagó todo eso por nosotros. Él ya lo hizo, hermano, Él pagó, somos libres, porque Él nos dio esa libertad, con su sacrificio. Por eso no tenemos nosotros ese derecho. Cuando nos acercamos o le recibimos a Él, lo único que tenemos que hacer es andar con dignidad, dando mucho fruto. Es lo que el apóstol Pablo dijo a través de la palabra. Los colosenses ya no se confundan más, sean dignos. Entonces nosotros también no nos confundamos, seamos dignos, caminemos con dignidad, llevando frutos que vayan con nosotros, y esos frutos, ¿no es cierto?, hablen por cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga, hermano. Entonces, cuando nos toca a nosotros luchar con esas pruebas, esas dificultades que tenemos por delante, muchas veces, hermano, hasta ahí llega nuestra fuerza. Vamos a veces perdiendo la fe. Vamos a veces, hermano, sintiendo miedo, sintiendo temor por lo que vamos a enfrentar. Pero déjeme contarle de hombres que usted ha visto, que usted ha leído. Moisés tuvo fe al levantar el báculo. No era el báculo que tenía poder para abrir. El poder venía de Dios. Pero un hombre tenía que creer que iba a suceder eso. Y ese fue Moisés. Noé creyó que Dios iba a mandar un diluvio, aunque nunca iba a ir, o por años que no iba a ir. No era que la construcción iba a ser lo importante, era que Dios estaba dando una orden a la humanidad. Gedeón, cuando ustedes todos conocen, pero ¿cómo voy a ir? Con tu fuerza, con tu valentía. ¿Te das cuenta que Dios va usando a nosotros para abrir camino como dinamita? Cuando le dice a los apóstoles, le entrega la autoridad y le da el poder. Y el verso siguiente dice, id por el mundo a predicar el Evangelio. Su autoridad, su poder, mi autoridad, mi poder es para ir a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. De las tinieblas a la luz. Usted y yo
Y todos conocemos la historia, hermano, de David. Todos hablamos, hermano, de David valiente, de la piedra. Iba y entró en el único lugar que tenía visible. Pero no era David que tenía la buena puntería. Era Dios a través de David que estaba mostrando su poder para derrotar al gigante. Usted, yo. Dios nos dice, hermano, que es Él el que quiere que usemos esto para derrotar los gigantes que están delante. ¿Cuál es su gigante? ¿Cuál es mi gigante? Nuestro Dios quiere derrotarnos. Longanimidad es la capacidad de mantener la fortaleza de ánimo y la constancia ante la adversidad y soportar todas las dificultades sin flaquear. Entonces, no te desanimes. Pueblo, no te desanimes. Fortalécete en el Señor. Él ya te sacó de las tinieblas a la luz, te trasladó a su reino, te trasladó al reino de su Hijo, que es el reino de luz. Que el Señor nos bendiga, hermano. ¿Ya? Que la gracia del Señor siempre esté con cada uno de nosotros, dice Efesios, capítulo 2. Dice, así que ya no soy extranjero, ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. O sea, ya no somos cualquier cosa. Ya no nos preguntemos más. ¿Y para qué todo esto? Soy hijo del Señor. Él me llamó. Soy ciudadano del reino, porque Él me trasladó de las tinieblas al reino de su Hijo. El Señor nos bendiga. El Señor bendiga a la iglesia, hermano, bendiga su palabra en nuestros corazones. ¿Ya? Entonces, en paz tenemos esa redención, porque todo partió de ahí. Entonces, al derrotar su gigante, al derrotar el gigante, hermano, Dios nos va a usar a cada uno de nosotros para derrotar los problemas que tengamos por delante. Es su fe, es mi fe, la que nuestro Dios quiere que hoy activemos. Podemos tener dificultades en el camino, podemos tener problemas en el camino, podemos ver algo oscuro, algo grande en contra de nosotros, pero mi fe, su fe, como la fe de estos hombres, creyendo que nuestro Dios le iba a dar la salida, es la misma fe que nosotros. Tiene que llenarnos nuestro corazón, nuestra mente, que nuestro Dios nos va a dar una salida a cada uno de nosotros. ¿Ya? Que el Señor nos bendiga, hermano. ¿Ya? Él nos dio el poder a través del Espíritu Santo. ¿Ya? Así que siéntase, hermano, consolado por el Señor. Colosa entendió el mensaje, que en realidad no había que preguntar para qué ni por qué, sino que había que tener fe. Había que tener fe en el Hijo, porque en Él permitiríamos todas las cosas. Entonces nosotros también, hermanos, tengamos la fe necesaria en nuestro Señor, porque Él le entregó a usted y a mí esa autoridad. Siendo llamado Hijo del Señor, hizo el tabernáculo en nosotros para que nosotros podamos destruir el enemigo hacia adelante, caminando con dignidad y dando mucho fruto. Coloquémonos de pie, hermanos. Dios mío.